yo le quiero invitar a que pueda buscar Mateos entonces capítulo 4, el verso 4, ¿cierto? Vamos a leerlo ahí en el nombre del Señor. Dice, Mateo 4, el verso 4. ¿Ya? Muy bien. Dice, Jesús les dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo leemos de nuevo? Amén. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así es, pues, en este contexto es cuando fue tentado, ¿cierto?, por el diablo, ¿cierto?, en el desierto, y fue tentado por el diablo nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo nuestro Señor lo alentaba, ¿cierto? Y cada vez le respondía, ¿con qué le respondía? Con la palabra del Señor. Le respondía con esas palabras maravillosas que el Señor era tan sabio para responder. Entonces, en esta tarde yo quiero invitarle a que nos podamos incrementar en tu apetito, le puse yo. En realidad, el tema de la palabra, el título de la palabra, yo le puse tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Exacto. Tomo nota. Ese es el título que le puse, tiempo con Dios. Es tan importante, ¿cierto?, tener un tiempo maravilloso con el Señor, un tiempo con el Señor, ese tiempo valorable, ese tiempo hermoso que debemos tener todos los días con el Señor. Aquí el Señor le dijo, ¿cierto?, le respondió ahí a la tentación del diablo y le dijo, la gente no vive solo de pan, no solo de alimento. Estamos tan gorditos con ese alimento que para el cuerpo, ¡aleluya! Pero también dice, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra nos alimenta y nos hace tan bien a nuestras vidas, tan bien a nuestros corazones. Usted que está conectado ahí en esta tarde puede incrementar su apetito, pero en la palabra del Señor, en tener un tiempo con el Señor, ese tiempo maravilloso, tan importante. Cuando nos encontramos enfermos, cuando hay problemas, ¿cierto? Cuando estamos desanimados, y es muy común perder el apetito, ¿cierto? Cuando las personas están enfermas, como que pierden el apetito y no dan ganas de comer, cuando hay desánimo, cuando hay depresión, ¿cierto? Pueden pasar a veces días enteros sin querer comer, sin probar un bocado de pan, ¿cierto? Entonces, eso pasa cuando uno está enfermo, cuando uno está desanimado. Mire lo que pasó con Nehemías. Yo quiero invitarlo para que usted después lo busque ahí en su hogar, en Nehemías capítulo 8, del verso 1 al 12, ahí habla y vemos, ¿cierto?, que después de ser exiliado de Babilonia, el pueblo de Israel, ¿cierto?, después de ser exiliado en Babilonia, se encontraban espiritualmente muy hambrientos de poder escuchar palabra de Dios, ¿cierto?, de poder alimentarse de la palabra de Dios, hambrientos, sedientos de poder escuchar palabra del Señor. Y entonces, ¿qué hizo ahí en ese momento? Esdras dice que se encontraba con Nehemías, y Nehemías tuvo que organizar un estudio bíblico para poder compartirlo con sus hermanos, ahí con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Preparó a Esdras, que fue el maestro encargado de realizar la lectura pública, ¿cierto? Hablarle ahí al pueblo de Israel. Nehemías preparó el estudio y Esdras fue el vocero. El vocero, ¿cierto? Ahí de poder hablar, exacto, de poder hablarle ahí y animar al pueblo de Israel, porque estaban hambrientos de poder escuchar palabras del Señor. ¿Cuántos a lo mejor en esta tarde nos encontramos así? Llevamos ya casi 4 meses a lo mejor sin poder reunirnos en nuestras iglesias, ¿cierto? Y necesitamos escuchar. Unos se echan de menos y quieren estar en la presencia del Señor en las iglesias y poder adorar y alabar al Señor, pero también podemos hacerlo en nuestros hogares. Por eso es que estamos en la previa de paz en esta tarde,
para poder compartir una palabra del Señor, pero también en nuestros hogares podemos estar tiempo con el Señor, podemos estar necesitamos ese tiempo con Dios, y ese tiempo maravilloso lo tenemos ahora en esta tarde compartiendo con usted la palabra del Señor. Entonces Esdras, como era el vocero, y ese pueblo, el pueblo de Israel, necesitaba palabra de Dios, ahí prepararon un estudio, y el vocero, que fue Esdras, los animaba de la palabra del Señor, y realizaron, ¿cierto?, una lectura ahí. Y la Biblia narra que este pueblo entró en llanto, dice, y en tristeza, porque necesitaban, ¿cierto?, ahí poder ser animados, poder hambrientos de la palabra del Señor, de poder escuchar una palabra de vida, de pasar tiempo con el Señor. Entonces, sus líderes, ¿qué hicieron? Los alentaron y los animaron, ¿cierto?, a seguir adelante. En cambio, debían manifestar, ¿cierto?, júbilo y gozo para alimentarse nuevamente de la palabra del Señor. Incluso hay un versículo, si no me equivoco es el 11 por ahí, léalo después usted, Nehemías, ahí, ¿cierto? Nehemías, dije, el capítulo 8, ahí léalo en su hogar, capítulo 8 del 1 al 12, ahí, hay un versículo donde dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le decía ahí Nehemías, a través de su estudio bíblico, hay un versículo donde dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los animó entonces a seguir adelante, porque ellos estaban desanimados, ¿cierto? Los alentó y los animó a seguir adelante, con gozo y con júbilo, porque podemos decir en esta tarde, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, que así sea, ¿cierto? Para poder tener un tiempo con el Señor. Es tan importante tener este tiempo maravilloso hoy en día. Pueda usted pasar este tiempo con el Señor, poder buscar el rostro del Señor, no nos podamos desapercibir, no nos podamos mantener ahí, ¿cierto?, sino que podamos buscar el rostro del Señor, tiempo del Señor, ese tiempo precioso que debemos buscar de Dios cada día. El propósito de la palabra para este pueblo de Israel, ¿cierto? No es que nos entristezcamos, le decía Esdras, sino que reflexionemos y nos arrepintamos de nuestra forma de vivir equivocada para finalmente ser renovados y salvos por el Señor. Amén. En esta tarde, si necesitan ese tiempo maravilloso con el Señor, pueda haber un arrepentimiento en el corazón y podamos buscar de Dios, podamos dejar esa forma equivocada que llevamos en nuestra vida y dejar tiempo con el Señor, que ese tiempo es muy maravilloso y lo necesitamos día a día, ese tiempo con el Señor. En este tiempo, las iglesias, yo le puse acá, se encuentran cerradas, pero no de vacaciones, ¿cierto? No estamos de vacaciones. Amén. Están cerradas las iglesias, pero no estamos de vacaciones. Necesitamos estar, ¿cierto?, a tiempo con el Señor, poder buscar el rostro del Señor, poder ahí echar abrir la Biblia, ¿cierto?, echar una miradita, escudriñar las Escrituras para que nos podamos fortalecer en el Señor. Este tiempo es muy importante. Yo le invito en esta tarde a que pueda tener este tiempo hermoso con el Señor. Es muy importante tenerlo, ¿cierto? Y animarse en el Señor, animarse en su presencia. No se desanime como este pueblo de Israel que estaba ansioso, ¿cierto?, hambriento. Así a lo mejor hay uno en esta tarde, yo necesito del Señor, yo necesito estar a tiempo, tiempo con el Señor, necesito estar en su presencia. Entonces, las iglesias están cerradas, pero no de vacaciones, ¿cierto? Muchos se encuentran hambrientos espiritualmente, ¿cierto? Sin embargo, aún podemos alimentarnos de la palabra de Dios en nuestros hogares. Nos podemos alimentar escudriñando la palabra del Señor, teniendo estos tiempos de devocionales en familia, ¿cierto? Alimentándonos ahí de la palabra del Señor.
solita también lo puede hacer, si está solito también. Este tiempo maravilloso, este tiempo tan importante, este tiempo tan valorable en la presencia del Señor. Alimentarnos de la palabra nos mantiene fuerte y así evitamos el desaliento, ¿cierto? Nos alentamos, nos mantenemos alimentaditos con la palabra del Señor. Y yo le puse acá robusto, pero en lo espiritual, amén, amén. En lo espiritual, amén. Ya robustos ahí en la palabra del Señor, firme en la palabra de Dios, tiempo con el Señor, pasando el tiempo con Dios. Así que robustos en eso, ¿ya? Enfoquémonos entonces en lo espiritual, a nutrirnos de la palabra del Señor, enfocado en lo espiritual, en la palabra de Dios. En este tiempo no estamos de vacaciones, necesitamos ese tiempo importante en la presencia del Señor. ¿Y cómo? Enfocándonos en lo espiritual. Siempre que iniciamos, ¿cierto?, un proyecto nuevo, tenemos proyectos ahí en nuestra vida, tenemos sueños, ¿cierto?, y queremos iniciar un proyecto. Tenemos las mejores intenciones para hacerlo y comenzamos muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando surgen los primeros problemas, las primeras dificultades, ¿cierto? Vienen nuestros viejos hábitos y salen a flote, ¿cierto? Y terminamos... ¿Cómo terminamos? Tirando la toalla, porque apareció un problema, porque apareció una dificultad, y ese sueño y ese proyecto ya se acabó, porque vinieron problemas, porque vinieron dificultades, y que quisimos tirar la toalla. Pero cuando tenemos tiempo con el Señor, entregamos ahí nuestros sueños, entregamos nuestros proyectos al Señor, y Él tiene el control de todas las cosas, y Él dirige todo, y Él gobierna todo, y debemos ser perseverantes. Si tenemos proyectos, si tenemos sueños, debemos ser perseverantes en la presencia del Señor. Sucede lo mismo en nuestra vida cristiana. El comienzo puede ser bello, ¿cierto? Cuando comenzamos a servir al Señor, cuando comenzamos y conocimos al Señor, ¿cómo éramos? Andaba corriendo a los puntos, corriendo para allá en las oraciones, buscando al Señor, porque hay gozo, porque hay alegría, ¿cierto? Y hacemos promesas, ¿cierto?, al Señor, diferentes promesas para señalar el comienzo de nuestra nueva etapa en Cristo, ¿cierto?, cuando le conocimos. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no podemos cumplir esas promesas? Hacemos muchas promesas al Señor, cuando buscamos a Dios, ¿cierto?, y entregamos todo nuestro tiempo, nuestra vida. Pero ya después, ¿cierto?, nos alejamos porque no hemos cumplido esas promesas que le hicimos al Señor. Y nos desanimamos y nos queremos apartar de Dios porque ya no pudimos cumplir las promesas. Pero lo más importante, que cuando pasamos tiempo con el Señor, nos nutrimos de la palabra de Dios y tratamos de permanecer perseverantes, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Así es. Es tan importante pasar tiempo con el Señor. En este tiempo, valga la redundancia, en este tiempo es muy importante pasar tiempo con nuestro Dios, ¿cierto?, con nuestro Señor. Esperanza en tiempos difíciles, y ya con esto estoy terminando. Hay momentos en nuestra vida en que sentimos que somos atacados por todos los frentes, ¿cierto?, por los problemas, por las dificultades, conflictos familiares, problemas financieros, ¿cierto?, enfermedades, en fin, hasta generar pesimismo en nosotros. Sin embargo, en la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres, ¿cierto?, que sin importar las circunstancias, siempre mantuvieron su gozo y esperanza, y mucho tiempo pasaron con Dios, ¿cierto? Amén. Y podemos ver el ejemplo de Pablo cuando estuvo preso, ¿cierto? Él no se desanimó, él no se desalentó, de allá escribía cartas hacia las iglesias, ¿cierto? Y más encima, ¿qué hacía? Los animaba a los hermanos de la iglesia y los animaba a seguir adelante. Así es el Señor. Pasaba tiempo con Dios, Pablo, ahí, ¿cierto? Y cuando tenemos y pasamos ese tiempo con el Señor, también podemos compartir las bendiciones con los familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, compartir la palabra del Señor, porque tenemos ese tiempo precioso con el Señor y nos nutrimos de la palabra del Señor. Así que preparémonos, nutrámonos, pasemos tiempo con el Señor, porque cuando
ya nos podamos juntar nuevamente, debemos compartir las bendiciones del Señor, debemos hablar de Dios, debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, número 1, aquí algunos datitos para poder pasar tiempo, ¿cierto?, en la presencia del Señor, o consejos, podamos decirlo. 1, mantener tiempo con Dios, como orando con alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Con alegría podamos orar delante del Señor. Así dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Amén. Participar sin condiciones en el reino de Dios. Participar en el reino de Dios, pero sin condiciones. Bueno, yo sirvo al Señor, pero Él tiene que hacer esto conmigo. Y le ponemos condiciones al Señor a veces, ¿cierto? Para poder servir. Bueno, ya yo paso tiempo con el Señor, pero Él tiene que hacer esto primero. No, pongamos condiciones. Sirvamos ahí, sin condiciones, en el reino del Señor. Glorifiquemos a Dios, reprendamos al diablo, porque recuerden que esto que dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, vivimos edificados espiritualmente, buscando al Señor tiempo. Ese tiempo con el Señor nos edificamos a través de ese tiempo que pasamos con el Señor, ¿cierto? Amén. Y al final, ¿qué le dijo el Señor al diablo? Le dijo, aléjate de mí, y lo reprendió, ¿cierto? Lo reprendió, le dijo, aléjate, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces, y número 5, desconecta tu alegría y ánimo de tus problemas, ¿cierto? Desconecta tu alegría y ánimo de tus problemas y necesidades, y solo su gracia debe ser más que suficiente para nosotros. Solo la gracia del Señor sea suficiente. Amén. Para nuestras vidas, ¿cierto? Y para pasar tiempo con el Señor, que es muy importante. Entonces, en esta tarde, hermanos queridos, usted que está conectado ahí, podamos pasar tiempo con el Señor. Este tiempo con Dios, que es muy valorable y muy importante. Le quiero invitar a orar al Señor y a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por el hermoso privilegio de poder clamar a ti, Señor. Gracias, Señor. A través de la obra, ha sido bello, ha sido Señor, hermoso, de tu Hijo Jesucristo, y con la ayuda de tu Espíritu Santo para darte gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender cuánta necesidad tenemos de ti, de ti y de tu palabra. Señor, cada vez que vemos, Señor, nuestras diferencias, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras debilidades, sin duda necesitamos ir a tu palabra, necesitamos ir a tus pies, necesitamos abrazar la cruz de Cristo, necesitamos reconocer, Señor, que somos pecadores, que somos faltos, y que cada día más necesitamos de ti, Señor. Un tiempo de búsqueda, un tiempo de abrazarte, un tiempo de amarte, un tiempo de confesar nuestros pecados, un tiempo de arrepentirnos, porque sin duda es solo tu gracia la que nos saca, la que nos levanta. Ninguno es mayor, ninguno es mejor. Tú lo dijiste, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos tu palabra, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que cada vez que necesitemos podemos ir a tu cruz, podemos ir a tu presencia, podemos ir delante de tus atrios, Señor, para presentarnos tal como somos y pedir misericordia, Señor, por nuestras vidas. Y tu palabra, Señor, es la que nos conecta, tu palabra es la que nos levanta, tu palabra es la que nos anima, tu palabra, Señor, es la que nos hace vivir momentos difíciles como los de Pablo encarcelado, pero nos hace proyectarnos para poder animar a otros, para poder bendecir a otros. Por eso te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es más que suficiente para nosotros. Bendice a los hermanos que están en sintonía, bendice a aquellos que están en sus hogares. Gracias por poder entrar, gracias por poder visitar sus hogares, gracias porque tu palabra puede tocar sus corazones, Señor, porque sin duda todo esto es obra de tu Espíritu Santo. A nosotros ayúdanos, Señor,
para cada día más poder entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y bendecimos a todos aquellos que han escuchado tu palabra, declarando, Señor, que a través de tu palabra somos sanados. Señor, que en ese sacrificio hermoso en la cruz, Señor, tú te llevaste toda nuestra dolencia y todas nuestras enfermedades, y por tu llaga, Señor, fuimos sanados, fuimos curados. Gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio, por ese hermoso pago que tú hiciste por nosotros, porque sin duda tú, Señor, has cambiado nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias al Señor. Amén.